Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Soy Tere García Ruiz y estoy muy emocionada porque voy a entrevistar a una amiga querida, doctora en filosofía, la doctora Rosario Atié. Ella es, pues, un personaje que da nervios entrevistar porque sabe mucho de todas las cosas, es una maestra divina, de verdad muy querida y muy apreciada en el ámbito académico, pero también en el ámbito de la Iglesia Católica se le reconoce porque no admite nada contrario al Evangelio, una interpretación convenenciera de lo que es la palabra de Dios. Ella sabe refutarla con las palabras sabias que se precisan en el momento exacto y para todos los públicos, porque lo mismo habla con eruditos que con personas sencillas, con personas ultra archi recontra ricas y las pone en su lugar para que sepan vivir el evangelio conforme Cristo lo propuso, lo dijo y lo vivió, y a los ricos para que levanten el corazón al cielo, a los pobres para que levanten el corazón al cielo junto con los ricos y entonces haya unidad en la iglesia. O sea, Rosario Atié pone en su lugar a todo el mundo y nos educa en el amor. Y lo digo con orgullo, con gratitud y con mucha admiración y respeto. Rosario, el tema es tu favorito, el cardenal Newman. Platícanos de él, por favor. Si hubiera una estampita donde se dijera quién es él, pero una estampita para todos, ateos, cristianos, judíos, laicos, curas, monjas, para todos, ¿qué dirías de él? Para el ámbito académico, así. ¿Quién es él? Bueno, habrá que ubicarlo en el tiempo. Él vivió prácticamente todo el siglo XIX, de 1801 a 1890. El lugar, pues él es inglés con todo su contexto, ¿no? Nació en Londres, en la City, y estudió en una escuela, en Earling School, que era muy importante en ese momento, y después fue a Oxford, donde estudió. Su papá quería que fuera abogado, pero él prefirió ser clérigo. Oxford era el santuario intelectual de la Iglesia Anglicana. Y de manera que una persona que se había inscrito en temas de leyes podía pasar con toda facilidad a cualquier otra área del saber, porque la formación en Oxford es humanista, ¿no? Entonces hay una formación como amplia y después hay una formación más específica, ¿no? Allí conoció a intelectuales importantes, fue fellow y después tutor en Oriel College, y después fue ordenado sacerdote anglicano, y estaba a cargo suyo la capellanía universitaria, que es la iglesia de St. Mary's. Estando allí hizo un viaje al Mediterráneo con unos amigos y se impresionó en Italia, pues, de los edificios de la Iglesia Católica. Él se quedó 6 meses en el Mediterráneo y en ese tiempo concibió una misión que era darle a la Iglesia anglicana la solidez que había visto en la Iglesia católica. Volvió ¿Qué a Inglaterra. solidez? ¿En qué aspecto de la vida de la Iglesia Católica notó solidez de la que hablas? Bueno, en primer lugar, que todos los católicos tienen una misma doctrina, cosa que no sucede entre los anglicanos, porque entre los 39 artículos que incluyó la reina Isabel I está la idea protestante de la libre interpretación de la Sagrada Escritura. No hay un magisterio que te diga esto sí, esto no, de manera que cada quien pues luego puede opinar sobre doctrina lo que le parezca mejor. Claro, y Hay la corrección fraterna resulta difícil porque no hay quien les explique, porque ellos defienden ante todo su propia interpretación. Pues, y como eso, cualquier otro tema, ¿no? Entonces, él vuelve y con otros dos teólogos de Oriel, que son Pusey y Keble, fundan el movimiento de Oxford para revitalizar la iglesia anglicana. Y se van sobre todo por temas doctrinales
y él en particular ya llevaba tiempo estudiando a los padres de la iglesia y en particular él estudió a partir del siglo IV y de ahí hizo un estudio profundo histórico sobre la iglesia. Conforme fue pasando el tiempo, él se fue dando cuenta que la iglesia anglicana era herética y dijo, pues yo no puedo estar, o sea, yo amo la iglesia anglicana, pero yo les di todas las herramientas para que se percataran de cómo es el asunto, pero yo no puedo seguir en un lugar donde finalmente no es la doctrina de Cristo, ¿no? Que era lo importante. De ahí viene que tú eres capaz de dialogar con con toda la cristiandad, digamos, e ilustrarlos y corregir, encauzar, porque lo has aprendido también de este maestro. Una de las características de Newman era su delicadeza, su amabilidad. Y no resulta amable ponerse a corregir a todo el mundo, ¿no? Sí, difícil. Entonces, es más bien un diálogo de mostrar, ¿no? Lo que tú sabes y dejárselos a mano y cada quien verá si lo toma o lo deja, ¿no? Claro. Pero sí, la actitud de Newman nunca fue sacar la varita y ponerse a regañar, ¿no? Incluso cuando fue atacado por ser católico, él mostró mucha amabilidad, ¿no? Y simplemente enseñó las cartas tal como los hechos habían sucedido para que cada quien tomara su propia opinión. Entonces, él era sacerdote anglicano, se convierte al catolicismo. ¿No? Él en principio se da cuenta que va a venir una época en contra suya, ¿no? Porque el mismo que había tratado de reformar la iglesia anglicana ahora resulta que se va. Entonces fue considerado un traidor y sabía que se le vendrían encima. Entonces lo que hizo, lo que primero pensó fue ser laico católico, pues para recibir él los golpes personalmente y no representar algo oficial de la Iglesia Católica. Pero el obispo Weisman le dijo, pero si tú tienes una vocación clarísima al sacerdocio, y lo mandó a Roma para que pues se formara en lo que le faltaba, ¿no? Y resulta ser que en el Colegio de Propaganda Fidei en Roma, donde fue ordenado unos meses después, él sabía más que sus profesores católicos. ¡Qué maravilla! De teología católica, ¿no? Y él no era casado, como anglicano nunca se casó. Él tuvo una primera conversión, perdón que me regrese en el tiempo, Sí, sí. A los 16 años, cuando su papá, coincidió que su papá quebró su banco y se quedaron sin nada porque el papá devolvió el dinero a los acreedores, vendiendo sus propiedades, de manera que él era el hermano mayor de seis hijos y pues él era consciente pues de que estaba directamente involucrado en la quiebra familiar. Se enfermó de la preocupación. Estamos hablando de una persona muy inteligente y las personas inteligentes no solo ven el presente, sino las consecuencias de los sucesos, ¿no? Sí. Y se enfermó de ver, ¿y ahora qué hacemos con esta familia, no? Y en esas circunstancias seguramente habrá acudido a Dios. No lo dice así explícitamente, pero sí refiere que Dios le dio una luz en su inteligencia y comprendió la grandeza de Dios y la poquedad suya. Y dijo, si así es Dios, pues lo único que quiero es estar cerca de Dios. Y todo lo demás pasó a segundo plano, ¿no? Porque entre los anglicanos sí se podía casar, no había problema de ser casado y ser sacerdote. Sin embargo, para él no había opción, él no quería el matrimonio, no lo tenía como opción, como vocación.
Pues no directamente, puesto que había optado por Dios y solo Dios, ¿no? Cuando tenía 28 años y todos sus amigos se habían casado ya, pues él se quedó un poco relegado, ¿no? Pues porque cada quien tenía ya sus propias ocupaciones. Y sí llegó a pensar si Dios querría que él se casara, pero lo desechó enseguida. Optó siempre por Dios. ¿Por qué cuando Así. pensamos en el cardenal Newman pensamos en Tolkien? ¿Qué relación hay? Bueno, si hay una relación histórica, Tolkien quedó huérfano de padre cuando tenía 3 años más o menos y quedó de huérfano poco después de la conversión de su madre y de él y su hermano Hilary, cuando tenía 12 años. Su mamá murió de diabetes porque una vez que se convirtieron al catolicismo dejaron de tener el apoyo económico de las familias, tanto Tolkien como la de su mamá. Y esa circunstancia pues fue una gran presión para su mamá. Enfermó de diabetes juvenil y murió cuando él tenía 12 años. El tutor que se hizo cargo de los dos niños es el padre Francis Morgan del Oratorio de San Felipe Neri en Birmingham, que Newman había fundado unos años antes. Aunque no coincidieron en el tiempo, porque Tolkien nació 2 años después que Newman murió, coincidieron en el oratorio que él fundó. De manera que Tolkien pudo estudiar en la biblioteca oval de Newman, que tenía libros de los padres de la iglesia en lengua original, griego y latín, y muchos otros escritos, de manera que Tolkien tuvo una formación intelectual desde el punto de vista católico muy privilegiada. Qué bonito, qué interesante. Te quería preguntar también, ¿qué aporta a la sociedad actual? ¿Por qué resulta apasionante, interesante, muy motivante la próxima canonización, este 13 de octubre del 2019, del cardenal Newman? ¿Qué aporta a la Iglesia Católica y al mundo actual en general? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que lo primero que aporta es su amor a la verdad. Ujú. Ese amor a la verdad que le llevó a buscar dónde estaba la verdad, independientemente de las consecuencias. Para él fue muy doloroso dejar su familia, sus amigos, Oxford, todo, ¿no? Por hacerse católico. Él no tenía ganas de ser católico, ¿no? Pero allí estaba la verdad, ahí encontró él esa doctrina sólida y pues le pidió fuerzas a Dios y lo hizo, ¿no? De manera que vivimos un mundo en que cada quien pretende tener su verdad, cuando en realidad lo único que hace es repetir lo que otros le dicen a través de los medios de comunicación o a través de cualquier otra cosa. Porque si tú dijeras, mira, cada quien tiene su verdad, pero estudiamos, profundizamos, Investigamos. lo único que hacemos es repetir lo que dicen otros, pues no me vengas con que tu verdad y mi verdad, ¿no? Entonces, ese amor a la verdad real, digamos, ¿no? Y ser consecuente con esa verdad, yo creo que es el gran ejemplo de Newman. Es el motivo por el cual Joseph Ratzinger le ha tenido siempre un gran cariño y esta canonización, pues esperamos que el Papa emérito también pueda estar presente allí, que le hará mucha ilusión. Qué bonito, qué bonito. ¿Quiénes eran los filósofos favoritos del cardenal Newman, Henry Newman? Bueno, perdón, Newman. Sí. Newman estudió en Oxford en una época y además él entró como fellow, que es algo así como auxiliar de investigación de un profesor titular, ¿no? De Richard Whately. Whately tenía como la preocupación de que los estudiantes de Oxford volvieran a comprender a Aristóteles. De hecho, escribió un libro que se llama Elements of Logic, con ayuda de Newman,
que es recoger con una interpretación, digamos, anglosajona, pero legítima, la lógica de Aristóteles, ¿no? Newman estudió mucho Aristóteles, pero sobre todo su parte práctica, digamos, la parte ética, la lógica, sobre todo esas dos áreas, ¿no? Ahora, ¿qué me dices de Justino y San Agustín? Porque también como teólogo tuvo a sus favoritos. Claro, él estudió a los padres de la iglesia y de su mano llegó a la iglesia católica, ¿no? Pues porque no lo podían llevar a otro lado. Desde luego, Justino Mártir era uno de sus favoritos, el primer filósofo cristiano, ¿no? Que defendió pues la verdad, porque otro tema de Newman recogido de los padres es esta armonía entre fe y razón, ¿no? O sea que no hay por qué tener contradicción si la realidad es la misma, ¿no? Aunque tengas dos vías de acceso a ella. Entonces sí, Justino, San Agustín desde luego, y otros muchos padres de la iglesia latinos y orientales. ¿Y quién era su filósofo favorito de Roma? De Roma, Cicerón. Ah, claro, Cicerón. Sí. ¿Y qué le gustaba? El tema de la amistad, seguramente. Sí, le gustaba el tema de la amistad, pero lo leía con tanto constancia y con tanto gusto que decía él que había copiado el estilo de Cicerón en la redacción, pero en el inglés, ¿no? O sea que no es solamente una lectura de contenido, sino también de forma, ¿no? Bellísimo. Y eso lo hace más agradable. Eso lo hace más agradable para todo lector que quiera entrar en su obra. Así es. Y Newman era un poeta nato, ¿no? Dicen que sus poemas no se recogieron porque podía él hacer versos hasta cuando se afeitaba, ¿no? Y pues eso no fue recogido. Ahora, ¿qué obras tenemos de él que estén circulando por el mundo y que podamos tener acceso a ellas aquí en México? Bueno, depende del gusto porque escribió muchas cosas. Sus novelas, escribió 2 novelas, por ejemplo, que son Calixta, que habla sobre una mártir romana. Bueno, ella era griega, pero murió en Roma, ¿no? Y Perder y Ganar, que habla sobre unos estudiantes de Oxford. Eso las novelas. Su autobiografía, creo que el que tenga interés en conocer a Newman, hay que leer la Apología Pro Vita Sua. Newman, por otro lado, es muy autobiográfico, ¿no? La misma novela de Perder y Ganar es muy autobiográfica. Y hay otros muchos escritos, por ejemplo, está el ensayo sobre la gramática del asentimiento, difícil de leer. Está el ensayo, esto también es muy inglés, ¿no? Los alemanes escriben tratados, como es la última palabra que se puede decir, mientras que los ingleses escriben ensayos, propuestas, ¿no? Algo que podría seguirse dialogando. Y escribió este ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana. Y es interesante porque esta obra la escribió en ese último periodo suyo anglicano, mientras se preparaba para el catolicismo. Cuando lo entregó, ¿A qué edad fue eso? ¿Qué edad tenía? a los 44 años. Muy interesante. Cuando entregó ese manuscrito a la Iglesia Católica, pues no le encontraron ningún error doctrinal y fue el motivo por el cual el Papa Pío IX lo nombró doctor en teología, en Sagrada Teología, en 1850. Qué bien. Ahora vamos con algo que a nivel personal me maravilla de ti porque has sabido atender los llamados de tu corazón.
Encuentras en Newman a alguien que te apasiona, un gran maestro, lo sigues, pero no te conformas con seguirlo, sino que lo traduces, ¿no? Lo traduces, integras congresos mundiales para hablar de Newman, para investigar más sobre él, su vida, su obra y lo que aporta al mundo actual. ¿Cómo fuiste siguiendo tu ruta para ser, pues, líder en ese ámbito de los seguidores de Newman? Y lo digo con orgullo por mexicana y por católica. Pues mira, por muchas circunstancias he tenido que hacer las tesis sola, ¿no? Sin mucha orientación y no me gusta perder el tiempo, ¿no? Así que había que ir a lo seguro. La primera tesis la hice precisamente sobre Tolkien, sobre su propuesta de estética filosófica, en una obra que se llama Fairy Stories. Y a la hora de pensar un autor para la tesis doctoral, pues yo quería un personaje de Oxford en su mismo contexto y de hecho tuve la oportunidad de hablar en Oxford con personas que conocían ese ambiente y la sugerencia fue Newman. Cuando comencé a estudiar aquí mismo en Guadalajara a Newman, pues no encontraba libros. Fue en el seminario mayor de la arquidiócesis donde me prestaron unos libros, los primeros libros que leí sobre Newman. Y poco a poco he ido pues haciéndome los libros originales tanto en inglés como en español, los que han sido traducidos. Y bueno, ahora entre otros amigos de Newman, de habla española, hemos formado el Círculo Newman, que tenemos página web, sobre todo porque nos dimos cuenta que en la mentalidad, digamos, continental, ¿no? A Newman hay una tradición filosófica y un estilo de hacer filosofía, y sobre todo el primero que tradujo la gramática del asentimiento, no entendía a Newman, porque quería que fuera, o sea, hay gente que dice, pues si eres católico y eres ortodoxo en filosofía, tienes que ser tomista, ¿no? Y pues Newman, la verdad es más grande que los autores, ¿no? Entonces hay distintos accesos a esa misma verdad. Uno puede ser Santo Tomás, pero no tenemos por qué ir solo por ese camino, ¿no? Entonces Newman no tiene esa tradición y quienes sí la tienen piensan, pues, ay, aquí no coincide con Santo Tomás, entonces se brincaba párrafos para no meterse en problemas, ¿no? Qué barbaridad. Entonces, sí, y se publicó. No. Entonces, el tema está en que tenemos que darnos cuenta que el mundo globalizado está globalizado en inglés. Y la lengua no es solamente una traducción de palabras, sino es todo un contexto. Esa globalización en inglés conlleva también ese pragmatismo y ese relativismo. Entonces, una manera de dar desde nuestra cultura una respuesta a ese pragmatismo y relativismo es Newman. Por eso es muy importante que sí entendamos a Newman en su contexto y no lo forcemos a que entre en nuestro contexto. Excelente, me encanta. Y hay que leerlo abiertos a aprender de él desde su contexto. ¿Y tú tradujiste una obra suya o la autobiografía? ¿Qué fue lo que tradujiste? Bueno, John Kerr es un inglés que se dedicó 20 años a escribir la biografía de Newman basada en sus cartas y diarios. Ahora ya están publicados en papel, que forman 32 volúmenes de 400 páginas, solamente sus cartas y diarios. ¡Qué delicia! En ese momento no estaban traducidos y él tuvo acceso a los archivos que tienen los padres del oratorio en Birmingham.
Sin embargo, ahora tenemos posibilidad de acceso directo a través de la página que tienen en Pittsburgh, que es el National Institute of Newman Studies, que es la newmanreader.org. Ahí se puede acceder de manera digital a casi todas sus obras. Con posibilidad de traducción, ¿verdad? Pero hay que leerlo mejor en inglés para poder captar. Sí, es mejor porque además Newman es un clásico de la lengua inglesa, ¿no? Entonces, yo lo que traduje fue la biografía de Janker de Newman, pero como está basado en sus propios escritos, es como estar escuchando a Newman, qué le sucedía en ese momento, cuáles eran sus sentimientos, porque hay cartas de cada una de sus épocas de vida, ¿no? Qué bello, qué bello. Entonces ahí también descubres lo que significó para él la amistad, el amor, la familia, la política, la ética, todos los temas, ¿no? Así es, era un gran comunicador. La comunicación, claro. Rin, y vas a ir a Roma a la canonización, por supuesto. Pues te quiero contar las cosas que hace Dios, porque yo, como has comentado, he organizado tres congresos sobre Newman a nivel internacional. El primero fue aquí en Guadalajara, el segundo fue en Chile y el tercero va a ser en Pamplona. La fecha la pusieron ellos porque se une este congreso sobre Newman a su congreso europeo que hacen cada 2 años sobre el core curricula, que es el método de la enseñanza de las humanidades a través de los textos directos, ¿no? Entonces, la fecha la teníamos desde el año pasado, ¿no? Yo promoví que hubiera pronto un boleto de avión para poder manejar todo lo demás, que se compró en enero, se compró para salir entre semana, porque sale más barato. Sí. Y en febrero el Papa Francisco aceptó que Newman había hecho un segundo milagro para poder pasar a la canonización, y en julio se dio la fecha. Entonces, este congreso sobre Newman va a ser del 16 y 17 en la Universidad de Navarra. Yo salgo el día 10 y la canonización va a ser el día 13. ¡Qué bárbaro! Y en vez de volar a Barcelona, pues hago una escala en Roma. Claro, excelente, excelente. Y bueno, hablando de los milagros que hizo, que se necesitan 2 para la canonización, ¿no? ¿Cuáles fueron estos 2? Mira, sí, justamente Janker salió en la televisión en la BBC de Londres y EWTN retransmitió en Estados Unidos ese mensaje de Kerr de que se le pidieran favores, porque los ingleses no suelen tener esa devoción de pedir favores a los santos por la influencia anglicana. Entonces, el primer milagro para la beatificación ha hecho muchísimos otros de naturaleza espiritual, pero de una curación la hizo en Boston y esa fue de un señor que tenía desviada la columna y de un día para otro se le compuso. Ese fue para la beatificación, que fue en el 2010, cuando fue Benedicto XVI a Inglaterra. Y este segundo fue también en Estados Unidos, fue en Chicago. Una señora que estaba esperando bebé, tenía un problema ella que ponía en peligro la vida suya y la del bebé, y también fue curada milagrosamente por intercesión de Newman. ¡Qué belleza! Qué bonito, qué regalos tan grandes. Rin, entonces tú como filósofa y católica, fe y razón, encuentras en Newman a un gran aliado, encontraste afinidad, porque tú ya eras así, o sea, tú ya eras defensora de la verdad, hacías pues todo lo necesario con distintos grupos, círculos humanos de todos los ámbitos para que
para aclarar el pensamiento. Bueno, por algo eres filósofa, ¿no? No admites la mentira, la tergiversación, las malas interpretaciones de lo que la cosa es, sino vas, buscas, encuentras y compartes, ¿no? Educas, eres catedrática. Y encontraste en él una afinidad. Sí, Y mucha ansiedad, sobre todo porque como buen inglés, él sabe que no tenemos, la verdad está allí, pero nuestra cabeza no lo abarca todo. Como bien sabes que tuvo la experiencia San Agustín, ¿no? sí, sí, Entonces, pues no cabe todo en nuestra cabeza y hay que tener la humildad de que pues no todo lo sabes, no todo lo entiendes, ni en todo momento, ¿no? claro. ¿No? Pero sí sabes que cuando dices algo que no es verdad, pues ahí vas corrigiendo gente y lo haces muy bien, porque lo haces como profesora y acompañas en la indagación, en la búsqueda. Rin, entonces, nada más rompe con un prejuicio que existe. Una persona de fe no puede ser filósofa. Está probado que sí, pero con palabras se explica por qué una persona de fe sí puede ser filósofa. Bueno, eh, sería muy curioso pensar que porque tienes fe no tienes cabeza, ¿no? Eso pues es ilógico, ¿no? Me parece que la verdadera fe exige de nuestra inteligencia mucho más esfuerzo, ¿no? Solamente piensa tú ir a misa cada domingo y tratar de indagar, no porque lo diga el sacerdote, pero uno por sí mismo pues tiene que ver qué le dice a sí mismo ese evangelio, ¿no? Y pues tienes que usar la cabeza y hay una lógica, ¿no? Hay un contexto. Entonces, me parece que ser católico, que quizá en muchos casos hemos pensado que ser católico es ser llevado, ¿no? Ser llevado por el magisterio, pero pues el magisterio ni lo dice todo, ni lo dirá todo, porque hay muchos ámbitos de nuestra propia libertad, de nuestra propia decisión, y ahí es donde nosotros tenemos que pensar, reflexionar, decidir y hacer muchas veces también. Muy bien, Rin. Pues celebro contigo la próxima canonización del Cardenal Newman. Tu biblioteca va a llevar su nombre, ¿verdad? Estamos viendo un pedacito de tu biblioteca. Estás recibiendo ya académicos de todo el mundo. Estás de puertas abiertas para quien quiera hospedarse y estudiar a Newman a tu lado. Sí, se llama Newman Library, con la idea pues de que, de hecho, han venido algunas personas, tengo ahí una libreta de visitantes donde ponen sus comentarios, ¿no? Y algún estudiante de teología vino y puso en la libreta, vine a buscar algo y encontré todo lo que necesitaba para su tesis. Qué bonito, qué bonito. Y tú les acompañas, si están buscando a Newman, tú les acompañas en su investigación. Sí, esta es la idea, porque hay otras bibliotecas donde tienes acceso a los libros, pero no quien te guíe. Ujú. Ujú. Excelente. Rin, pues muchísimas gracias, un abrazo muy grande. Tu correo electrónico al público para que se puedan comunicar contigo. Y es R, que es mi nombre, Rosario, Atie, mi apellido, ATHIE, @up.edu.mx. ratie@up.edu.mx. Ujú. Muy bien, ¿algo más que quieras decir? Pues agradecerte la invitación y esperamos que muchas personas tengan la oportunidad de acceder a los escritos de Newman. Muchas gracias, Rin. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, Le hasta luego. decimos Rin, quienes la conocemos y la queremos tanto. Gracias. Sí, Pásenla bien haciendo el bien. Hasta la próxima. hasta luego.